Sin ningún lugar a dudas, la Game Boy es una de las consolas portátiles más reconocibles de toda la historia de los videojuegos, en parte debido a ser el propio concepto de una consola portátil algo novedoso en la época, y también por las compañías que trabajaban con Nintendo en ese momento, haciendo que, a pesar de tener esta consola una competencia muy fuerte con la Game Gear de Sega, y en menor medida con la Atari Lynx y otras consolas portátiles, consiguió triunfar igualmente, brindándonos juegos tan clásicos como Super Mario Land 2, Metroid 2, The Return of Samus, los juegos de la primera generación Pokémon, Donkey Kong Land, Donkey Kong, Kirby's Dream Land y, por supuesto, el conocido port de Tetris de Game Boy, el cual fue uno de los juegos que catapultó hacia el éxito a esta consola, entre muchos otros juegos. Debido a ello, es necesario que miremos hacia atrás por un momento y veamos uno de los juegos más importantes de la consola. Este es, ni más ni menos, que Super Mario Land. Pero no solo pasaremos a hacerle una visita a este juego. De hecho, veremos en la siguiente parte de esta review, es decir, en el próximo episodio, a su secuela, o sea, Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Así que vamos a ello. En esta aventura monocroma lanzada en 1989, nos embarcaremos por primera vez fuera del Reino Champiñón, yéndonos a Sarasaland a rescatar a la princesa Daisy, la cual ha sido secuestrada por Tazanga, un alien de origen desconocido que solamente quiere ver al mundo arder, aparentemente. Es por ello que, para plantarle cara, habremos de atravesar 4 mundos del lugar si queremos salvar a Daisy. En el primer mundo, el Reino Virabuto, en donde podremos escuchar la canción más conocida del juego por primera vez, tendremos que enfrentarnos a Gumbos, no Gumbas, Gumbos, que es así como se llaman, Koopas explosivos, las Fireflies de Mario Bros, Boom Booms y Gaos. Y, una vez que lleguemos a la pirámide del último nivel, tendremos que esquivar las bolas de fuego que nos lanza el Rey Totomesu, y, de esta manera, activar el interruptor que tiene detrás suya y derrotarlo. Cuando lo hagas, te encontrarás con Daisy y... Espera, ¿de verdad te pensabas que Daisy iba a aparecer ya, Mario? De hecho, esto ocurre 2 veces más. Además, antes de que pasemos página al siguiente mundo, hay algo que debo mencionar. Si consigues llegar a la puerta alta de cada nivel, entrarás en la fase bonus del juego, en la cual podrás conseguir o bien vidas o una flor bola. No se implementaron las flores de fuego por limitaciones técnicas de la consola en ese momento, lo cual puede suponer un soplo de aire fresco si estás bajo de vidas. En el siguiente mundo, el Reino Muda, después de derrotar al jefe del mundo anterior, Mario será abducido off-screen por un ovni tras hacer autostop en la pirámide de Totomesu y transportado a ese mismo reino, en donde llegará a una playa llena de Yurarin-Spoo y los equivalentes sarasalandianos de los Chip-Chips y los Petuosos en el primer nivel de este reino. Una vez que hayamos esquivado todo eso, Mario hará autostop de nuevo, y en esta ocasión nos encontraremos en un templo marino lleno de los enemigos anteriores y de Mechabots, los cuales usan su cabeza como frisbees. Mientras vamos avanzando por las ruinas del templo, llegará un momento en el que veremos un camino secreto que, al principio, parece inaccesible, pero si tenemos la habilidad suficiente, o Mario no se ha comido aún ningún champiñón, podremos mandar a la mierda todas las leyes de la física y pasar por debajo. Dicho pasillo está lleno de monedas y huecos de solo un bloque de altura que podrás atravesar por dentro si eres Super Mario y activar el clásico glitch de atravesar las paredes. Tras esto, nos sumergiremos en el mar y... ¡Coño! Ahora Super Mario Land se ha transformado en un shooter en 2D. La verdad es que es un concepto que mola bastante en un juego de Mario. En fin, como en todo buen shooter, tendremos que disparar a todos los enemigos y, en este caso, bloques que se interpongan entre nosotros y el jefe de este mundo, intentando que no nos eliminen dentro del Marine Pod. Si logramos llegar sin estrellarnos en el fondo del mar, combatiremos contra Dragons Damacy, lanzándole todos los torpedos que podamos.
Una vez derrotado, encallaremos y saldremos hacia la superficie, viajando instantáneamente al siguiente mundo. En el tercer mundo, el reino Easton, o más bien la isla de Pascua en un universo paralelo, caminaremos por un mundo lleno de fosos con pinchos y cabezas de Moai. ¿Por qué? Pues mira, porque sí, porque molan, reconozcámoslo. Seguidamente de una cueva llena de cascadas, pinchos rocosos muy afilados y enemigos con forma de Moais, hasta que volvamos a salir al exterior. Y extrañamente la canción del subsuelo del juego sigue escuchándose. Y necesitemos saltar entre plataformas flotantes mientras palmeras con cara de Moai nos miran fijamente. Después de todo esto, lucharemos contra Hiyoi Hoi, el cual nos intentará matar o ralentizar tirándonos canchans, aunque si tenemos más de un punto de vida, podremos simplemente pasar por delante de él y pulsar el interruptor para acabar fácilmente el mundo. En el cuarto y último mundo del juego, el reino Chai, claramente basado en la antigua China, tendremos que ir esquivando hordas de Pionkis que se comportan de manera similar a los huesitos, Lakitus bombarderos y varios enemigos más. Antes de llegar al último nivel, habremos de cruzar por un castillo relativamente difícil, en parte debido a que los controles son un poco duros y las físicas del juego pueden hacer que falles algún que otro salto. Y una vez que los hayamos cruzado, volveremos otra vez a una fase de shooter en donde, en esta ocasión, planearemos sobre Chai usando el Skypod e intentando evitar que se choquen contra nosotros, teniendo que atravesar, además, una sección que pondrá a prueba nuestros reflejos y, tras lograr esquivar varios puños gigantes, será hora de medirnoslas contra Bioquinta, una especie de nube de Lakitu gigante que nos lanzará pájaros a toda velocidad y que tendremos que esquivar mientras él mismo nos intenta aplastar contra el borde izquierdo de la pantalla. Tras derrotarle, ahora vendrá el plato más fuerte de todos. Es la hora de derrotar a Tatanka, el cual te lanzará varios proyectiles a la vez que se dispersarán por un trozo de pantalla, lo cual puede hacer que mueras si no les prestas atención. Por lo tanto, debes de seguir disparando y fijarte en los mismos. Si lo consigues, ¡enhorabuena! Te habrás pasado el juego y rescatado a Daisy. Claro que, en realidad, el juego no termina aquí, puesto que todavía el mismo te reta a pasártelo con mayor dificultad y, de hacerlo, podrás desbloquear el Level Select de Super Mario Land. En cuanto a los aspectos del juego en sí, puedo afirmar con rotundidad que este es uno de los mejores títulos de la Game Boy, aunque es obvio que no exprime todas las capacidades de la consola, lo cual es lógico ya que fue uno de los primeros juegos del sistema, es por ello que se ven tan pequeños los sprites. Si bien la historia es la estándar de la mayoría de los plataformeros de la saga, la música, por ejemplo, es bastante buena y memorable, tanto que existen numerosos remixes del tema del Overworld, también conocido como el de Mirabuto. Y la verdad no me extraña, porque esa canción en particular es muy pegadiza. Aún así, creo que Super Mario Land tiene un fallo que, si bien no arruina la experiencia, sí hace, no obstante, que este factor sea un poco decepcionante. El juego es muy corto, no sé vosotros, pero aun con una historia básica, el hecho de que Super Mario Land posea solamente 12 niveles te deja con ganas de mucha más acción plataformera de la que el propio juego te ofrece. Claro que, de todas formas, esto es en cierto modo justificable, puesto que Super Mario Land fue uno de los títulos de lanzamiento de la Game Boy y en un periodo tan corto de tiempo no puedes descubrir todo el potencial de la consola. De todas formas, aunque haya remarcado esto último, sigo pensando que Super Mario Land es un juego bien sólido y entretenido que te mantendrá enganchado al menos por un buen tiempo. En fin, después de decir todo esto, acabo de recordar que tengo una cuenta pendiente con las fases bonus del juego. He de conseguir esas 3 vidas extra. Menos mal, ya era hora.